Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Acá estamos un miércoles más, hoy con un invitado de lujo, amigo, colega, el pastor Hernán Iglesias, sí, pastor de niños de nuestra congregación. ¿Cómo estás, Ernie? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, disfrutando de estar con ustedes acá y bueno, esperemos que sea edificante lo que vamos a charlar y que ahí el Señor use este tiempo también. Seguro. Padre, esposo de Salomé, padre de Benjamín y de Maggie. Benja, gran pescador, uno de mis mejores discípulos. Discípulo. Y Maggie, la chica más dulce que yo conozco sobre la faz de la tierra. Las edades 11. Benja ya tiene 12 y Maggie tiene 4, cumple dentro de un mes, cumple 5. Muy bien, y lo tenemos sentado en este living al pastor Hernán en carácter de pastor y en carácter de padre también, porque hoy vamos a hablar de un tema que observamos mucho en la pastoral de la familia, de las parejas, que es el miedo a ser padres, ¿sí? Parejas, sean jóvenes o grandes también, que tienen temores, luchan con todo un abanico de miedos, de temores respecto a la paternidad por múltiples motivos. Así que, Ernie, para empezar una pregunta más íntima, personal. ¿Alguna vez con Salo tuvieron miedo de ser padres? Mira, la realidad es que no sé si la palabra era miedo, más que nada era como que veíamos que no era el tiempo. Si fuera así, siempre hubo alguna circunstancia que uno espera para el ideal, que sería tener la casa propia, que los ingresos sean los adecuados, que todo esté en orden como para buscar eso, y está muy bueno planificar las cosas, pero un poquito quizás ahí de temores detrás sí hay, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que ser más de 2 adentro del hogar? Y la realidad es que cuando empezamos a pensar verdaderamente en tener a Benja, ahí nos dimos cuenta que eran situaciones que tenían que ver con esto que yo te decía, ¿no? Como temores detrás de búsqueda de parámetros de realidad acomodados, ¿no? Y sí, era una realidad y sinceramente no cambió demasiado al tomar la decisión, pero cuando tomamos la decisión ahí vino una paz, una certeza de que era el tiempo, que era lo mejor. Nosotros tardamos 10 años desde que nos casamos hasta que tuvimos a Benja. Y en esos 10 años seguramente estuvo enmarcado, ahora viendo la distancia, por esto que te mencionaba, ¿no? Esperar lo perfecto, lo completo, y que otra vez digo, está muy bueno la planificación y el ordenarse porque es para bendición. Pero también muchas veces hay que seguramente escuchar lo que Dios tiene para vos, lo que planificar aún más allá de los esquemas que uno tiene ya predefinidos. Sí. Ahí, en función de lo que decís, quizás habría que primero distinguir entre lo que es un miedo a la paternidad y lo que es un rechazo a la paternidad, que es otra realidad, ¿no? Muchas parejas que directamente dicen nosotros no queremos tener hijos, a veces por cuestiones entendibles y lamentablemente en la mayoría de los casos por una cuestión cultural, ¿no? Y hay toda una presión individualista y materialista que lleva a muchas personas a priorizar su propio bienestar, esta idea de que los chicos son una molestia y lo que hay que invertir y gastar, que el colegio, que esto, y muchas parejas, ¿no? En su momento esto pasaba por ahí en Europa, donde hay toda una población avejentada por esto, ¿no? A lo sumo uno, en el mejor de los casos, y que en el fondo también esconde un espíritu de muerte, ¿no? De rechazo a parte de algo que no debería ser una imposición, no es que es un deber ser padres, pero sí tener una apertura a la paternidad, ¿no? Un amor creativo, fecundo, decir los hijos son una bendición, no una maldición, ¿no? Entonces por ahí distinguir entre las dos cosas, ¿no? Porque algunos no es que no quieren o que están cerrados, sino que pasa más por los miedos, ¿no? Tal cual, y muchas veces, a ver, como vos estás diciendo, lo que ocurre es este desarrollo personal, que lo que buscamos es tratar de alcanzar aquellas metas, aquellos sueños, aquellos proyectos que tenemos en el Señor también. No lo compaginamos con el desarrollo familiar y qué es lo que Dios quiere. Y bueno, estamos
invadidos por esta cultura de el buscar la autorrealización, ¿no? Entonces no es extraño que esto ocurra, pero bueno, calculo que para eso estamos un poco acá, ¿no? Para también desmitificar esas cosas, sacar los miedos, los temores. Es lo que dice Ernie ahí, a veces de pensar que no se puede compatibilizar las dos cosas, ¿no? Cuando yo hablo a veces con mamás o con papás, decir, bueno, o una cosa o la otra. Y cuando a veces les muestro que esto va de la mano, o sea, puede ir tranquilamente el desarrollo personal con la paternidad, maternidad, no significa que esto, ¿no? Que tengo que esperar, porque a veces hay una realidad también de tiempo, hay una realidad en la mujer sobre todo, que se juega mucho lo biológico. Hay una cuestión también de edades, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, soy papá por ahí, no sé, a los 50 y tampoco ese papá de uno puede ser abuelo, ¿no? A veces uno, y después muchos dicen, cuando lo tienen, che, hubiese sido papá antes, por una cuestión de ignorar, no de ignorar de ignorante, sino de decir, che, no sabía que esto podía ir aparejado. Y esto que vos decías también, por un lado, decir, bueno, ¿qué tiene que ver con esto de no querer ser papá o mamá por una cuestión de que tengo unos anteojos puestos que distorsionan todo por cosas que yo he vivido, ¿no? Me acuerdo una chica me decía, vale, mi mamá fue tan mala mamá que yo no me puedo imaginar como mamá, porque a ver si la hago sufrir, porque yo sufrí un montón, entonces como yo sufrí como hija, por ahí me pierdo esa posibilidad, ¿no? Tan linda que es la maternidad, porque bueno, en un punto fue una experiencia que tuve atrás, los que se dan cuenta, porque después hay otros que por ahí no se dan cuenta y por ahí la excusa es todo desarrollo personal, pero cuando vas a lo profundo. Sí, que en ese caso no es un rechazo, sino es un temor, ¿no? Es un temor a repetir totalmente. la historia de mi familia o mi historia como hijo, y no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí en mi casa. Bueno, ¿qué se hace en esos casos, ¿no? ¿Cómo superar ese temor a repetir la historia? Mira, la verdad que me hubiera gustado que Salo también estuviera acá, pudiendo charlar, porque justamente un poco es lo que ella atravesó, ¿no? Ella no tuvo un papá en una edad de niña y de adolescente, y cuando charlábamos un poco acerca de esto, ella me decía esos temores que yo tenía, pero que en el Señor había sido sanada de no disfrutar de ese papá. Cuando vino el momento de la maternidad, ocurrió, es decir, cómo se va a sentir mi hijo, mi hija, cuando yo lo tenga. Yo no tuve un papá y ella me decía, no porque esté yo acá, pero me decía, verte ahora a vos y a Maggie disfrutando y a Benja disfrutando de su papá es una respuesta perfecta a esa sanidad que ya había ocurrido en mi vida. Dios puede hacer que las cosas cambien. En el Señor estas cosas de experiencias muy negativas, de abandono o de maltrato, como vos mencionabas, son verdaderamente transformadas por el Señor nuestras experiencias y nos propicia nuevas experiencias. Y bueno, ahí estaba eso un poco en ella, esta respuesta, ¿no? Como Dios pudo sanar su herida, pero a su vez también impulsarla en los momentos de temores lógicos, porque las personas recuerdan su experiencia y dicen, ¿cómo va a ser con mi hijo, con mi hija? ¿No? Sí. Qué importante es en esto, perdón, ahora te doy, la comunidad, la iglesia, otros modelos, ¿no? Porque uno tiende a pensar que mi experiencia es la experiencia de todos única. Y no es así. Tal cual. Bueno, por ahí tal cual. Me tocó una mala experiencia, pero eso no quita que mis hijos puedan tener otra, y lo veo, ¿no? Veo otras familias, otros modelos, me dan ganas, me contagian, otros matrimonios que me impulsan. Y si no, mirá, la paternidad es maravillosa, vos podés, bueno. Y el consejo, sobre todo, porque ahí en las familias es donde encontramos, como decís, una multitud de situaciones y bueno, ahí podemos ir justamente a tratar esto, ¿no? A charlarlo, a recibir consejos sobre esto. Ahí lo que decía, bueno, yo la conozco a Salo, la esposa de Hernán. ¿Cuántos años llevan de casados ya? Y ahora 21. Que quisimos que estuviera hoy acá, pero bueno, no nos pudimos logística. Madre de 2 hijos, trabajadora también. Está trabajando. Claro. Bueno, eso comprueba que se puede desarrollar la vida en paralelo. No, y sin interrumpirte, la realidad es que por supuesto que se alteran los tiempos de uno ser padre. ¿Sí? Pero no es imposible, y de hecho
es parte de la vida, ajustar los tiempos a las realidades que tenemos que vivir con nuestros hijos. En nuestro caso es como que ya lo teníamos aprendido, entre comillas, porque ya estaba todo como más o menos aceitado, Benja en la primaria, yo qué sé, y empezamos a pensar en otro, en este caso otra, y se vuelve a trastocar todo, ¿no? Y por supuesto que hay días y noches en donde decís cómo vamos a hacer los días, mañana, pasado, ni siquiera estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de cómo resolvés el mañana, pero siempre resolvés el mañana y siempre está el favor de Dios, la bendición y hay familias que tienen alguien que los ayude, en nuestro caso no, y sin embargo el Señor nos ayuda y nos acompaña y bueno, y ahí estamos. Y ahí está la comunidad. No, quería volver un poquito para atrás porque dijiste algo muy importante. Salo ya había sanado, ¿sí? Ella se preparó, pero cuando tenían que empezar con estos temas vinieron los temores, ¿no? Porque a veces esto sucede, ¿no? Y cómo tenés que dar ese paso de fe desde esa sanidad, porque yo lo conozco a Hernán hace años, es un excelente hombre, excelente amigo, uno podría decir, bueno, puede ser un excelente padre, pero aún así miraba ella, o sea, viéndote a vos, que no tenía un hombre golpeador, no tenía un hombre que la maltrataba, no tenía un hombre que era complejo, aún así ese miedo, no decir, pero ¿y si esto no se da? Y no pensando en vos, sino en esa situación, esa vivencia, cuando ella podía ver que veía, sobre todo, veía hacia adentro su propia experiencia, ¿no? Entonces, como a veces es fundamental, primero, sanar siempre, o sea, eso y lo decimos en todos los programas, hay que sanar, hay que reparar, porque como dice Isaías 61, ¿no? que Él restaura los escombros de muchas generaciones, ¿no? Entonces, más allá de lo que haya pasado con la familia de Salo, Él al levantar, al restaurar, al construir algo nuevo, se transforma eso hacia adelante, ¿no? Pero por otro lado, ese paso de fe de decir, ok, ya estoy sana, ya esto lo trabajé, ya me ayudaron, y es un momento que uno tiene que decir, lo tengo que hacer, ¿no? Y en eso también, esto que me emocionó lo que decía Salo a través de tu boca, y me lo imagino a Salo hablando, decir, ver a Ernie con mi hija, sobre todo ya porque es mujer, disfrutar, ¿no? Decir, che, mirá lo que me iba a perder si no damos este paso, ¿no? Más allá de lo complejo que a todos nos sucede y todo eso, pero me la veía la vocecita ahí de Salo disfrutando, ¿no? Así es. Otro de los temores muy recurrentes en este tema no pasa quizás por cuestiones así tan profundas como el miedo a repetir historias, sino en cuestiones, no sé, el parto, o la lactancia, ¿no? Y a veces los temores se alimentan o se nutren de la ignorancia o peor aún se nutren de los mitos, ¿no? Y hay tantos mitos, ¿no? Referidos a no, el parto es terrible, o la lactancia, o el primer tiempo, o el chico que... Le pregunto a los dos, ¿no? Vos como madre, quizás en esas cuestiones más femeninas, y a vos también, Ernie, quizás esos mitos, las cosas que hay que desmitificar para no enfrentar temores innecesarios, ¿no? Porque cuando uno se para en la ignorancia o en la falsa información, en la mentira, va a haber fantasmas por todos lados, ¿no? Mira, esta es una pregunta que a veces muchas mamás se hacen, aún los papás, porque... Qué bueno que está Ernie acá, ¿no? Un varón, porque a veces lo corremos de este lado a los varones y es tan importante, ¿no? Y obviamente que mamás solteras también mídonos y bueno, para eso también está la comunidad para acompañar. Pero en el momento de la preparación, si yo pongo acá 10 mujeres que hayan parido, ¿sí? Tenés 10 testimonios diferentes. Está a la que no le dolió absolutamente nada y así perfecto. Está la como yo, que me moría del dolor hasta que puso la peridural y dije, qué bueno esto, y dije, nunca más un hijo, y tengo 3. Agradezcan que viven en el siglo XXI, que claro. José Peridural inventó. Claro, entonces lo que yo le digo a las mujeres, le digo, mira, vas a una experiencia única, vos te puedes parar en esa experiencia desde el terror, entonces no la atravesás porque el miedo, ¿qué hace? El miedo hace que las personas preservemos nuestra vida, entonces ante un temor grande yo no voy a dar ese paso por lo malo que puede pasar. Yo digo, uno tiene que esperar lo mejor, ¿no? Y estar preparada, ¿en qué sentido? Decir, bueno, si algo llega a pasar, estoy en el lugar indicado, estoy con la gente correcta, no estoy sola, pero si no uno no arrancaría en la vida, ni siquiera tendría proyectos, porque es como decir, bueno, perdón, quiero poner algo nuevo, no, mejor no lo pongo porque me puede ir mal. Acá sería lo mismo, ¿no? Entonces, ¿pueden pasar cosas negativas? Siempre. Tenemos una guerra en este momento que no la pensábamos. Entonces, la cuestión es pararte de ese lado
ok, voy a pensarlo mejor, me voy a sumergir en este mundo, me puede doler, sí, lo podés charlar, hoy tenés la cesárea, o si quiero partos, hay tantas experiencias, pero uno no está solo, ¿sí? Puedes tener a tu esposo que tiene que ser parte de esto. Si sos mamá soltera o estás a punto de parir o estás pensando situaciones complejas, igualmente hay familia, ¿no? Siempre, hoy se habla de la tribu, ¿no? Que está como muy de moda esa palabra en la maternidad. ¿Qué significa esto, no? Como los antepasados nuestros que cuando iban a parir o iban a ser mamá estaba la abuela, estaba la tía, había como un arsenal ahí de mujeres ayudando y colaborando. Y hoy se está volviendo a eso, ¿no? Y acá, bueno, en la comunidad de iglesia tenemos eso, que aún los papás dicen, pueden sumarse otros varones que nos ayuden, que nos acompañen. Así que lo que digo no es que es mito, no es que no te va a doler, a algunos les va a doler, a otros no les va a doler, pero por algo uno sigue teniendo hijos, ¿no? En un punto eso claro, tal cual. Desaparece al momento. Sí, yo recuerdo haberlo charlado justo antes de venir a la charla, pero sobre todo también recuerdo momentos previos a la búsqueda y al parto en sí mismo, en donde acompañando desde el lado del que acompaña a la mujer, que es la que justamente atraviesa todo el embarazo en su propio cuerpo. Lo más importante es seleccionar muy bien de dónde vas a recibir la información, me parece a mí. Porque hoy por hoy uno se mete, agarra el celular y empieza a buscar y recibe todo tipo de datos y todo tipo de testimonios y todo tipo de cosas. Sí, ni que hablar si tenés amigos, digamos, anti-hijos, no, te arruina la vida, la chica de la peluquería. Como en todas las cosas, uno los muchachos tiene que, del club. Claro, saber seleccionar de quién recibe el consejo y ver su fruto, ¿no? ¿Cuál es el fruto que esta persona que te está contando acerca de esto tiene en su vida? Quizás es una persona maravillosa, pero que en algún punto tiene algo que todavía le falta terminar de sanar o va a tener una muy mala experiencia o lo que sea, pero me parece primero y principal saber seleccionar de dónde uno va a buscar la información. Lo segundo, lo que decía Vale, o sea, cada una va a tener su propia experiencia, cada matrimonio, cada pareja, cada varón también va a tener su propia experiencia. Y del lado de los varones nuestro miedo no es el parto, sino el sueño. Que no me dejan dormir. Sí, pero yo pensaba más que nada, incluso más cerca en el tiempo. El tiempo del embarazo, cómo se lleva adelante ese tiempo, cómo se lleva adelante el acompañar, cómo se lleva adelante el hecho de no saber, hoy se siente mal, mañana se siente bien, cómo hacemos con lo laboral, porque quizás no puede ir y yo me tengo que quedar acompañándola o tengo que buscar una solución. Digamos, esas cosas que aparecen y que son realidades, pero te puede pasar sin pensar en los hijos un día que tenés gripe, pero claro, uno empieza a tomar el ejemplo como el todo y ese es el problema, ¿no? La verdad es que es un ejemplo. Un día te engripaste, bueno, buenísimo, no es el ejemplo de tu vida de todos los días. Yendo un poquito más allá, aparecen las cuestiones, los sueños y todo eso y siempre está el chiste de, no vas a poder dormir más. La realidad es que yo recuerdo 3 días que no pude dormir con Benja, y creo que uno con Maggie, y fue un poquito más llorona pero no es que vengamos que sos padre de 2 santos. No, está bien, pero, pero lo que te estoy diciendo, claro. Es así, no todos son iguales, lo mismo que decía recién. No todos son iguales. Y en el caso de Salo, y hemos tenido otras cuestiones que no esperábamos, pero en el caso de Salo, en los 2 embarazos no tuvo una sola contracción, en ambos, en ninguno de los 2. Entonces todos estábamos siempre pendientes de los dolores, prepartos y todo, y la verdad es que ella no los atravesó. Después tuvimos otras cuestiones, ¿no?, que resolver como familia. Cómo encaramos el parto, que quizás no era lo que nosotros esperábamos y que los médicos nos están diciendo que tiene que ser de otra manera, porque es lo más seguro, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones aparecen como todas las cosas en la vida y el Señor nos va a dar la sabiduría y la paz para resolverla. Pero creo que lo más importante es esto, que la información que recibas en la previa esté fundamentada en personas que vos sepas que tienen la experiencia, que saben de qué están hablando y sobre todo que vos veas fruto en esas vidas, en esas familias, ¿no? Sí, y prepararse, ¿no?, para la paternidad. Ahora estamos terminando nuestro libro Decálogo para padres primerizos.
Y decimos, ¿no? Que sabio que es Dios, que el embarazo humano dura 9 meses, ¿no? A diferencia de los conejos que tienen conejitos. Cada 45 sí, días. No sé cuánto, sí, 45. Sí, 30, no sé. Que nos da ese tiempo para hacer el clic, lo que implica prepararse para la paternidad en estas cosas prácticas, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es que nos agarre desprevenidos, ¿no? Me acuerdo de nuestra tercera hija, Vicky, cuando nació estábamos en habitación compartida. Y me acuerdo de la primera noche, tipo 3 de la mañana, salgo ahí al hall del hospital y estaba el papá de... Mellizos. Quien compartía cama. Y me dice, no, estos pibes ahora no me dejan dormir. Tenía 2 Bienvenido. horas de vida. 2 horas, imagínate si ya arrancamos así. Entonces, primero, pararse en el valor de que la paternidad es una de las experiencias humanas más maravillosas, hermosas, extraordinarias de la vida, y como todo requiere una responsabilidad, un precio, esto. Entonces, yo prefiero tener un mes o una vida de desvelo comparado con el placer, el disfrute, la alegría de ser padre de mis 3 hijos, ¿no? Y a la larga son circunstancias, ¿no? Porque yo también recuerdo en el caso, ahora estaba pensando, la primera noche de Benja fue una maravilla. La segunda, yo me sentía muy mal, porque hacía un par de días que ya no dormía, pero me sentía muy mal, y él no la pasó bien, porque estaba todavía adaptándose a comer y todo, y la verdad que no la pasé bien. Y al otro día tuve la visita de 2 amigos, amigos de la iglesia, que vienen, ya padres ellos, de varios años, y le digo, che, la verdad la pasé pésimo, si esta es la paternidad la pasé pésimo. Y me dice, bienvenido, todos pasamos por acá, pero no te preocupes, mañana es otro día y es de otra manera, y la realidad es que fue así. O sea que no hay que, creo yo, crear un todo de algo que es a veces una circunstancia, ¿no? Y las circunstancias van cambiando. A ver, y la realidad es que no hay que idealizar. Es verdad que hay nenes que no duermen a la noche. Sí, es verdad que hay otros que duermen toda la noche. Sí, si uno se va a quedar en eso, y es una partecita, ¿no? Hay que agarrar el todo de esto. Y la paternidad no arranca cuando uno queda embarazado, los que pudieron planificar, porque después otros no lo pudieron planificar y apareció. Uno se va preparando de antes, ¿no? Y por ahí están viendo este programa mamás que ya tienen hijos o papás que ya tienen hijos, porque en realidad la paternidad, la maternidad uno lo empieza a trabajar de cuando tiene el primer hijo en nuestros propios hijos, ¿no? Porque cuando uno empieza a sembrar semillas de decirle, che, qué bueno que es tenerte, cuánto me encanta, qué bueno esto de ser mamá, qué bueno esto de ser papá, cuando hay trascendencia, cuando hay una relación, cuando vos decís, mirá, mamá estaba conmigo, pero aparte trabajaba o aparte estudiaba o proyectaba. Entonces, a veces cuando uno habla de estos temas se piensa en el momento de que voy a tener, pero uno esto lo podría, para los que están viendo, trabajar con anterioridad, aún sanar nuestras propias paternidades y maternidad. No sé por qué es paternidad, porque tenía ese paternidad y maternidad, poder trabajarlo y entender, ¿no? Que ante cada circunstancia, como bien decía Ernie, que viene en la vida, uno no está solo, somos comunidad. Entonces lo que yo no puedo por ahí entender, o que estoy en un vaso de agua y digo, no puedo ni dormir, de repente viene otro y te dice, pará, pero mira, en este no dormir podrías hacer esto, lo otro, porque acá, y uno puede sacar ganancia de esos momentos, ¿no? Yo me acuerdo en primer embarazo, tuve que hacer reposo casi 2 meses y pico, en ese momento no tenía el celular que podía buscar, no, me acuerdo que me puse a tejer, que me había tejido, y fue un tiempo que yo disfruté con mi mamá. Me tuve que ir a vivir a la casa de ella para que me cuide porque él tenía que trabajar. Claro que te cuidaba yo también. Sí. No, él tuvo que ir a trabajar, pero yo podría haber estado en ese momento muy angustiada y esto no me permite hacer mis cosas, y darle una vuelta y decir, che, estoy compartiendo un momento con mi vieja, que de otra manera, en esta edad, y después no tejí nunca más en mi vida, porque no soy las que tejo, pero era en ese tejido que ella me hablaba y me contaba, ¿no? Como que va a haber circunstancias, va a haber situaciones, pero uno desde esa situación puede aprender tanto, ¿no? Puede decir, esto es algo más, es algo mucho más profundo. Ernie, ¿qué pasa cuando el temor nace de una desesperanza generalizada respecto al futuro? Ni que hablar en esta época, ¿no? Con la guerra, la típica, ¿no? ¿A qué mundo vamos a traer a nuestros hijos? Y esto lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? De parejas que por temor al futuro, a las cosas que están mal en el mundo, anulan su paternidad y prefieren no tener hijos, ¿no? Mirá, eso incluso pasa
a veces esos pensamientos pasan ya teniéndolos los hijos, ¿no? Porque las circunstancias ocurren y las noticias están ahí delante de nuestros ojos y vos decís, ¿qué mundo les espera? O sea que ni siquiera es solamente en la previa, pero yendo a la previa, yo recuerdo siempre ahí una frase, una experiencia de Sixto Porras que lo mencionaba, que él decía que no quería tener hijos al Señor y para qué y por qué en este mundo de dolor, de maldad. Y la respuesta de Dios fue porque sigo necesitando personas que hablen de mi amor. O sea, Dios necesita de las generaciones que vienen detrás nuestro para seguir haciendo su obra, para seguir contándole al mundo que Él reina y que quiere darnos vida eterna. Me hiciste acordar de una frase de Sergio Sinai, que una vez escuché también, que siempre decimos, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y en realidad es al revés, ¿no? ¿Qué hijos le vamos a dejar al mundo, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que justamente la manera de cambiar esa realidad es primero cambiando yo y teniendo iniciativas, informando a otros, teniendo discípulos, porque nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, ¿no? En esto, que transmitan amor, que bendigan y formarlos como profetas, evangelistas, siervos de Dios. Eso es lo que mi mayor legado al mundo, ¿no? Esos hijos. Si nos centramos en mí, en nosotros como pareja y en nuestros hijos, y obviamente todo lo externo va a estar atentando contra nosotros. Ahora, en este caso, Dios nos puso acá con un propósito, ¿no? Y el propósito es hacer que sigamos declarando de su amor. Y entonces ahí nosotros afectamos a lo externo. Igual, ante esta pregunta, ¿no? De la gente que dice, bueno, ¿qué mundo? Más allá del individualismo, porque hay una pata que en realidad es muy de mirarme hacia adentro, ¿no? Porque también significa responsabilidad, también significa renuncia, también significa un montón de cosas. Uno podría decir cómo el tener hijos en este contexto también a uno lo saca de uno y uno empieza a dar, ¿no? Empiezas a ejercitar un montón de cosas hacia afuera y va más allá de que uno sea cristiano o no, sino que eso hecho de ese principio espiritual del dar, a uno lo empieza también a llenar, ¿no? Y empezás aún a pasar este tiempo complejo. Yo dije, qué bueno que la pandemia también tenía a mis hijos, ¿no? Porque pude compartir, no significa que uno no va a dejar de pasar cosas, pero que vos podés sacar el jugo, podés pasar cosas buenísimas, podés disfrutar, podés reír. Obviamente que hay que ser intencional en todo esto, pero yo creo que cuando uno dice ¿en qué mundo le traigo? Yo digo, hay que mirar hacia adentro, porque la mayoría que dice estas frases, hay algo que está distorsionado en esa mirada. ¿Sí? Hay algo que no está bien, hay algo que por ahí no está funcionando de manera adecuada, o hay un pensamiento, como le llamamos, limitante, ¿no? Un espíritu de desesperanza, ahora que estamos hablando en la iglesia acerca de esto, que obviamente hace que tu mirada esté tenida en todos los aspectos, respecto a tu futuro, a tu vida, al futuro de las nuevas generaciones. Entonces uno, por el contrario, ¿no? Cuando tiene una mirada de esperanza, eso significa fecundidad, apertura, amor, dar, no solo tener hijos, ¿no? Formar hijos. Tenía un profesor en la universidad medio bestia que decía, hijos tienen las vacas, ¿no? Como diciendo, una cosa es parir y otra cosa es ser padres, ¿no? Y formar una vida. Entonces, eso, asegurarnos que el lente que esté tiñendo toda nuestra mirada de la vida sea la esperanza y no la desesperanza. A mí me acordaba del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Y vos decías cómo este hombre, y lo pueden ahí googlear, que bueno, terminó él haciendo una teoría psicológica que es la logoterapia, y vos decías cómo él en un momento de estar en los campos nazis, en ese momento donde le despojaron absolutamente toda su dignidad, pudo crear, ¿no? Pudo, o sea, ese embarazo en un punto de ideas se gestó ahí, ¿no? Y cómo eso terminó afectando positivamente a miles y miles de personas alrededor del mundo, al punto que yo digo, leí ese libro y me hizo muy bien y aún lo puedo yo dar a otros, ¿no? Que si en ese momento de terror, en un momento me muero, ya está, o sea, este mundo tan de porquería, ¿para qué sirve? Y él creó una teoría, ¿no? Creó algo. Entonces, bueno, trasladando a los hijos, que a veces uno dice, ¿para qué? Y de repente está gestando algo mucho más profundo que un hijo. Otros de los temores muy característicos son los ligados a la edad, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, ya tengo 40 y pico, ¿y qué hago? ¿Busco, no busco? ¿Qué hago? Y
y si nace con una malformación, ¿no? ¿Cuántas mujeres se hacen esa pregunta? Y en muchos casos justificado, ¿no? Entonces, ¿en qué punto es prudencia y en qué punto por ahí la prudencia se transforma en temor, ¿no? Mira, como vos decís, hay cuestiones obviamente biológicas, ¿sí? Trayendo otra vez acá a Salo en nuestras charlas, nosotros el segundo embarazo lo encaramos con ella ya con 40 años, ¿no? Claro. Y la realidad es que lo primero que hay que hacer es buscar el consejo médico adecuado, ¿no? Tener ahí una charla expresándole a los médicos también esos temores, pero también recibiendo la información que viene de ese lado. Hacer todo lo que sea lo previo, los chequeos posibles. Obviamente si estás planificando, ¿no? Si no, obviamente sumarte en esto ya con el embarazo, sumarte en la búsqueda de ese consejo. Pero yo no me quiero centrar tanto en mi caso, porque no está acá ella, pero sí lo hemos charlado y como ya te digo, lo fuimos preparando de antemano y recibiendo el consejo adecuado y otra vez dejando de lado el chusmerío de internet y sí yendo a los lugares donde sabíamos que teníamos un consejo firme, información un seria, fruto, sí. Claro, que dé testimonio de lo que están diciendo, pero también del lado del varón ocurren esas cosas. A mí me pasó. Yo, mis temores y con mis amigos charlándolo de che, ¿por qué no buscan el segundo? Y la verdad es que mis temores eran no estaré grande. Yo me imaginaba a Maggie de jovencita teniendo un padre de 60 y largos, 70, ¿no? Y me hubiera gustado quizás que tenga un padre de 40 y largos, re piola, está ahí cercano, ¿no? Y quizás los temores más grandes pasaron por mí en ese punto, no tanto por Salo. Salo era la que sí tenía muchas ganas de tener el segundo y yo el que estaba más reparando y diciendo me parece que se nos pasó el tren, estoy grande. Y si bien yo creo que tenía 43, 44 en ese momento, la realidad vino por otro lado. Dios siempre trata con nosotros de la manera que sabe que nosotros necesitamos. Y lo que sí pude hacer verdaderamente, mérito de su oración, la de Salo, y mérito también de una relación con Dios, fue decirle, de verdad, decime qué querés que haga en este punto. ¿Sí? Sí, es muy fácil. Claro. Si Dios te habla, es muy fácil. Claro. Pero llamativamente, la Dios realidad habla. es que Dios habla. Y a mí lo que me pasa es que muchas veces me veo jugando con Maggie, mirándola a los ojos, pero no ir a lo sentimental, no quiero ir ahí, pero verdaderamente me pasa. Y me digo, ¿cuántas cosas me hubiera perdido? ¿No? Si hubiera puesto... Ustedes y todos los que tenemos la bendición de conocer a esa dulzura. Pero lo que me refiero es, si hubiera interpuesto los temores o los prejuicios personales a lo que Dios evidentemente quería, me hubiera perdido un montón de cosas. Y esas cosas son justamente las que confirman que la palabra era correcta, ¿no? que era la adecuada. Miedos vas a tener siempre y ideales también vamos a tener siempre. Lo importante es, primero, tener el acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con ir ahí firmes en la decisión y sobre todas las cosas tener la paz de que si están seguros, buscaron el consejo, tienen ahí palabra de Dios, es el tiempo, ¿no? Ahí se juega también, porque bueno, es muy amplio este tema, ¿no? Porque a veces uno se enfoca en ese miedo a ser papás de una paternidad de chicos más jóvenes, en este caso estamos hablando de una paternidad de más grande, y en otras cosas estamos hablando de una segunda oportunidad de paternidad, ¿no? Y yo siempre le digo a las personas, bueno, a veces los de afuera tienen que ser de palo realmente, porque más vale que los biológicos, los médicos te dicen, bueno, las mujeres hasta los 30 y pico convendría en esa etapa, es la etapa más fértil de tener hijos, pero hay personas que han pasado por ciertas cuestiones que no han podido, o sea, que no había chance de, ya sea porque no tiene una pareja, ya sea
porque justo me divorcié, ya sea porque falleció mi esposo, lo que sea, y que de repente se replantea la paternidad, maternidad más de grande y está más que nada el qué dirán, ¿no? Porque, bueno, ya todos mis amigas tienen hijos adolescentes y qué me van a decir. Entonces, bueno, ahí escuela, voy a ser el único viejito que lleva la... Sí, porque son cosas que se plantean realmente, que les da vergüenza, o que decir, mirá las mamás jóvenes que tengo y mirá, van a decir la vieja. O sea, hay cosas del día a día que uno se plantea y no es el aquí ahora, sino también esto que decía Hernán, bueno, y yo a los 60, ¿cómo voy a ser como papá? Entonces, también eso, entender a veces los momentos de la vida, que no todo se da en el momento ideal o como uno lo soñó, y que eso no significa que tiene que abortarse esa idea, sino me encanta ver, a veces leo mucho la Biblia desde estos lugares de paternidad y maternidad, ¿no? Y vos ves cuántos hijos dio a muchos grandes hombres de Dios en su vejez, ¿no? Con un propósito y sabiendo aún cuando decía, bueno, ya la mujer era muy viejita que ya no podía tener. Entonces son esos casos que a veces uno dice, no, tiene que ser en esta edad, pero están esos casos que dice, pará, ahora es el momento, en este momento te llegó tu momento. Y ahí no limitarse más allá de todo lo que dijo Hernán, obviamente, de buscar, hoy tenemos información médica y todo eso, pero cuando uno dice, che, vamos para adelante, no tener temor a que Dios también cumple esos sueños y que a veces es el momento indicado para que ese hijo nazca, en esa edad que uno hubiese dicho, che, ahora ya me gustaría tener hijos adolescentes. Entonces, bueno, también ese animarse, ¿no? Ese confiar en esa promesa que por ahí Dios había dado hace mucho tiempo. Ahí, Arni, recién mencionaste una palabra que es clave, que es la palabra acuerdo, ¿no? Quizás haya alguien mirando y que dice, bueno, la verdad yo me muero de ganas, pero es mi esposo el que tiene sus miedos, o mi esposa, o viceversa. Él o ella, si fuera por él o por ella, ya hubiéramos sido padres hace rato, pero bueno, ¿qué pasa cuando no hay un acuerdo o estamos en diferentes sintonías en esto, ¿no? Ahí recién Vale también hablaba, los de afuera son de palo, ¿no? Ya sea por estos prejuicios sociales o a veces la presión de la familia, y dale, sí, nena, sí. ¿para cuándo me haces abuela? Y yo quiero, pero él no. Cuando te pones de novia, ¿cuándo se casan? Cuando Claro. te casaste, ¿cuándo Claro. me haces abuela? Digamos, siempre está la presión externa. Obviamente el acuerdo es fundamental. Ese es una clave. En nuestro caso, para ser autorreferencial otra vez, en nuestro caso, quizás al principio, en los primeros años de matrimonio, quizás el que más traía el tema a la mesa era yo. No es que estuviera desesperado, porque ya te decía, tenía ahí un montón de cosas por resolver primero, pero quizás era más yo el que lo traía ahí a la conversación. Para el aniversario le regalabas escarpines. No, pero viste, era indirectas, bueno, ¿no? Porque a veces las ¿cuándo? indirectas que... Sí, no. Pero en el segundo embarazo era más ella y fue un tiempo largo el que ella estuvo con esta cuestión. Che, me parece que tenemos que buscar... El acuerdo, yo entiendo, es fundamental. Ahora, la solución al mientras tanto donde no lo hay, mi testimonio personal es la oración de ella. Ella se dio cuenta que en un tiempo quizás yo era el que tenía ciertas cuestiones por resolver con mis temores y recurrió al punto que tiene respuesta, que era la oración. Y el que terminó hablándome a mí fue él. Obviamente, por ver también el deseo en ella, ¿no? Entonces mi pregunta fue, bueno, pongamos punto muerto un cachito, freno de mano. Si hay una intención tan grande en ella, ¿estoy yo parado en el lugar correcto de no, cuando tenga tantos años o no, los padres van a ser pibes y yo voy a ser uno más grande? Parar ahí, poner freno de mano y ponerme yo a orar en función de esto, ¿no? No tanto solamente quedarnos en una charla de pareja, sino más bien de verdad recurrir al otro punto. Pero creo que la solución a la falta de un entendimiento de tiempos, en nuestro caso es un entendimiento de tiempo. No, me encanta esto, ¿no? Qué importante respetar el tiempo del otro y también orar, ¿no? La mejor manera de influir en el otro es hablándole a aquel que verdaderamente tiene poder, el único que puede cambiarlo
de verdad, y no querer cambiarlo a base de manipulación, ni que hablar cuando uno se para en una postura egoísta, lo que pasa es que no me querés hacer feliz, no me querés hacer madre, Sí. y ahí, bueno, partir de la base que la paternidad, si bien es maravillosa y uno la disfruta, no es para la satisfacción de uno, sino para dar, ¿no? Porque en la vereda opuesta están los padres o que tengamos hijos, a ver si teniendo un hijo resolvemos Se nuestro... soluciona. Olvídate. Tal cual. Y los que quieren tener un psicólogo o un parche que le solucione el problema en vez de aproximarse a la paternidad desde el amor, que es dar, ¿no? Sí, y la espera, ¿no? Porque quizás también la otra parte de la pareja no está del todo convencida, pero bueno, que haya un convencimiento de ambas partes de que es el tiempo adecuado, me parece que es importante. Vos mencionabas esto, ¿no? De el hijo como una solución a los conflictos que ya atravesamos. Pero también conozco casos, hemos charlado con personas que han buscado en forma unilateral, de algún modo, solucionar la situación. Y la verdad es que la solución no termina siendo tal, termina siendo una situación compleja, muy compleja, porque hay algo de base que no está resuelto, que es que como pareja buscamos el hecho de seguir trayendo vida, de seguir dando, ¿no? Y eso me parece que es importante tenerlo bien claro y como decía antes, en esto, ¿no? En una charla, en un acuerdo, en una espera. Y bueno, en nuestro caso la solución de parte de Salo fue el orar. Entiendo que yo también oraba en los primeros años, pero no tan fuerte en este sentido como quedó bien a la luz con esto en el caso del embarazo de Maggie, ¿no? Esto está bueno también para prevenir, ¿no? Porque a veces por ahí nos ven chicos que están de novios en este momento y siempre decimos, estos temas hay que hablarlos, ¿no? Porque a veces se habla de esta búsqueda de un hijo en ese momento que ya pasaron años y no se habla con anterioridad. Primero, si en el noviazgo, para saber si alguno de los dos definitivamente no quiere tener hijos y si uno está dispuesto a renunciar, porque hay gente que renuncia a esa paternidad y está feliz y está bien. No vamos a decir que hay gente que no quiere tener hijos y ni siquiera es por egoísmo ni nada, sino, bueno, deciden. Pero en la mayoría de los casos, por ahí sea por esto que estuvimos hablando. Pero poder hablarlo, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Estoy dispuesta a continuar este noviazgo con esta persona, sea varón o mujer? Porque no necesariamente es el varón que dice no quiero tener hijos. Varón o mujer. Y uno ahí también es una manera de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo o no continúo? Y no, bueno, por ahí después cambia de opinión, pero ya van 3 años de novio y no cambia de opinión, bueno, ahí se tiene que tomar una determinación. Y llevando la conversación a un plano más profundo, no solo si queremos o no queremos, sino también cuántos, cuándo. Sí, obviamente, por ahí empezar a hablar. No, yo quiero casarme y ya buscar enseguida, y no, parar un tiempo, bueno, consensuar esos temas, ¿no? Entonces, compre mi libro, Pequeño Manual para Novios, sí, en el Pequeño Manual para Novios, hay un anexo con 40 preguntas que tienen que hacerse en el noviazgo sí o sí, dentro de las cuales están estas, hijos, si queremos, si no, cuántos, cuándo. Entonces no significa arrancar el matrimonio ya con todo resuelto, pero bueno, más o menos tener esta expectativa. Bueno, vamos a esperar un tiempo, 2 años, 4 años o no. Por ahí es un matrimonio ya grande y por también esta cuestión de edad quieren buscar tener hijos rápido. O qué pasa cuando el hijo viene, o sea, no queremos saber nada con la paternidad y de repente vino ese hijo, ¿no? Y obviamente, más vale que hay que tenerlo, sí, obviamente hay que tenerlo, no se pasa solo ese embarazo, pero también entender ahí que puede ser transformado, no tiene que ser una carga y hay chicas que rechazan y varones ese vaivén en un primer momento. Y yo te quiero decir que bueno, que a veces es normal esa sensación, porque era lo que vos no esperabas, no porque seas una mala persona, no porque tengas un egoísmo, sino porque fue algo que vino de repente y no te lo esperabas y la primera sensación es, ¿qué hago con esto? Se te da vuelta la vida, ¿no? Entonces otra vez, buscar ahí la ayuda correcta para que te acompañe para poder ver en este tiempo que sucede eso. Pero también está la otra, y que lo veo muchísimo en la pastoral y a veces con pacientes, de no me animo a hablar del tema, ¿no? Y en esto de que uno sí, otro no. Porque cuando los dos dicen no, listo, no se habló. Pero cuando al principio dijeron no, y después uno dice, che, pero a mí me empezaría a gustar, y se ve mucho esto de que no se saca el tema, no se habla por miedo. No, pero si yo le había dicho al principio que no, y viste, va pasando y se va generando a veces como una cosa en el corazón de bronca, de enojo, pero la otra persona no sabe porque no se habla directamente.
Entonces, bueno, animar esto, a poder hablarlo, a ver qué me está sucediendo con esto, poder hablar el varón o la mujer, digo indistintamente porque hoy no sea tanto, antes decía, bueno, la mujer quería y el hombre no, ahora muchas veces decía que lo sacamos de un plano a veces a los varones pensando que eran los que menos querían tener hijos y nada que ver, a veces el varón es el que anhela y la mujer en esto de es mi cuerpo, mi embarazo va a ser y esto no quiero, ¿no? Desde ese lugar extremo de individualismo, de mi cuerpo yo lo que quiero. Sí, lo que hablábamos antes de los temores ligados a lo físico, ¿no? El parto, la lactancia, que también está llena de mitos, ¿no? Esto de, y no, pero ¿cuántas horas al día tengo que dedicarle a dar la teta? Y bueno. Porque el que tengo que poner el físico soy yo, pero no queda otro. Pero yo digo, pobre. Pero es una realidad. Es una realidad, claro, es una realidad que voy a decir. Pero el hombre hasta ahora no queda embarazado, o sea, no va a poder, no va a tener panza con un bebé adentro. Entonces, el que pone realmente claro que sí, es así, pero eso no te hace vos la única que decidís qué se hace o qué no se hace, ¿no? Esto es un nosotros. Pero incluso en los momentos, por ejemplo, de lactancia, que también tiene un montón de cosas dando vuelta, a diferencia de hace muchas décadas, hoy hay un montón de lugares a donde recurrir, un montón de profesionales que te pueden asistir. A nosotros ha sido de terrible, de tremenda ayuda. Eso cuando no arrancaba, no funcionaba. Y nada, como todo proceso, se va aprendiendo y lo va llevando adelante. Son cosas que hay que atravesar, pero que también vamos a tener la manera de poder sobreponernos a ello y avanzar en esto, ¿no? Un mito que me decía una chica es, bueno, a mí no me gustan los chicos, entonces yo no voy a ser una buena madre. Mito, ¿no? Es un mito realmente, porque uno puede decir, a mí no me interesa jugar con los nenes, no es algo, pero no significa que después sea una excelente mamá. O sea, no tiene que ver con eso. ¿Cuánta gente uno conoce que, vos viste, ves personas que agarran los chicos y los revolean y van y otro que jamás te van a tocar un chico y de repente viene esa paternidad y sale algo tan lindo. Entonces, eso es un mito. Esa es una de las cosas que hay que desmistificar. Sí, no, y ese es otro de los grandes temores de muchos padres, ¿no? El temor a fallar, como padre. Y si no puedo, y si no estoy a la altura, y si no encuentro después el tiempo para jugar. ¿Cómo trabajamos esos temores? La realidad es que esa frase que dice que padre se aprende siéndolo, la realidad. Gerundio. Sí. Es así. Es así, o sea, no hay. Podemos leer muchos libros, podemos formarnos, capacitarnos, recibir consejos, pero la realidad es que uno lo va aprendiendo. Primero, que yo creo que lo charlamos al principio de todo, es uno estar sano, o sea, haber sido sanado por el Señor. La realidad es que cuando uno es temeroso, proyecta sus temores a todas las áreas de la vida, a la paternidad, a lo económico, al trabajo. Eso no quiere decir que ante coyunturas de la vida cotidiana no nos surjan estos llamados de atención, estas cuestiones, ¿qué voy a hacer? ¿Seré bueno en esto? ¿Seré bueno en aquello? Y la verdad es que siendo padres, los que tenemos la bendición de serlo, nos damos cuenta que nos equivocamos montones de veces y mucho más seguro que lo que nos gustaría hacerlo. Pero del mismo modo que aprendimos a buscar y recibir el perdón del Señor en eso, en otras áreas de la vida, en esto también. Y incluso charlándolo con nuestros hijos cuando tienen la capacidad de poder charlar con ellos sobre esto. Yo no tengo una respuesta acabada, perfecta, como para decirte los temores a cómo voy a ser como padre se resuelven de esta manera. Sí te puedo decir que cuando vos aprendiste que tenés un padre de amor perfecto, no perfeccionista como nos han enseñado tan claramente, ¿no? Un padre de amor perfecto, también nosotros podemos darnos la posibilidad de ir aprendiendo a ser padres. Y al notar el error, al notar que no es el camino adecuado, quizás a algún punto, replantearnos no. Y ahí, en la pareja, también la posibilidad de escuchar a lo que el otro dice, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con lo que yo digo, lo que yo dije o lo que corrijo es lo correcto y quizás la otra persona, tu esposo o tu esposa te dice, mirá, ¿por qué no lo ves desde este lugar? Que el nene lo está viendo así o la nena está atravesando esta cuestión. Es decir, son cosas que nos van a ocurrir, pero creo que lo vamos a ir aprendiendo otra vez.
a la luz de un corazón sano, creo que es obviamente mucho más. Sí, como punto de partida, digamos, hablar acerca de estos temores, como cualquier temor en la vida. No sé, esta chica que le dijo a Vale que su gran temor era porque no le gustaban los niños ser una mala madre, si nunca lo hablaba, si nunca se lo contaba a ella, quizás el día de hoy seguía sin tener hijos, guardándose eso. Entonces, de nuevo, la bendición de la iglesia, del grupo de amigos, de los consejeros, líderes, aún un terapeuta profesional, con quien poder hablar esto y que bueno, alguien que me ayude a ahuyentar esos temores. Sí, aparte, muchos de los temores, otra vez, vuelvo a las vivencias porque la paternidad nos refleja hacia nosotros mismos, como un boomerang, ¿no? Por ahí en otras cosas no tanto, pero justo en esto y más la responsabilidad de decir, pero pará, el otro día una persona me decía, vale, una cosa es el trabajo, me hago responsable, pero cuando yo pienso que toda mi vida, ¿no? Ella proyectaba, decía, toda mi vida me voy a hacer cargo de una persona con todos los mambos que yo tengo ahora, como soy yo, que le erro, ¿cómo no voy a poder? Me decía, ¿no? Directamente no voy a poder. Bueno, otra vez, nos reflejamos mucho en nosotros, en nuestras capacidades. Entonces ahí, cuando uno lo puede hablar, ya la Biblia dice que la verdad nos hace libre. Entonces ya el poder hablarlo nos libera. Cuando uno lo habla con otro, lo que hace es salirse, ¿no? de su mundo por ahí hasta oscuro, porque está como metido ahí y no puede ver, como bien decía Hernán, ¿no? Por ahí lo hablas con tu pareja, lo hablas con otro y te corre de esa posición. Y vos le empezás a decir, che, pero mirá, no sé, en esto sos muy genio, tenés una virtud acá. Todo eso se va a atravesar con un hijo, o sea, todo lo que la persona tiene. Entonces, bueno, en esto de ir hablándolo, claro que es una responsabilidad, y eso hay que hacerse cargo, pero responsabilidad no significa algo malo. Responsabilidad no sé, es como a veces en el laburo, ¿no? Que uno se siente responsable y disfruta de esa responsabilidad y dice, che, mirá, ¿dónde llego? Sí, y también que toda responsabilidad conlleva un riesgo, ¿no? Porque sí, a veces el temor nace ahí, el riesgo, y si se aparta del Señor, y si es drogadicto, y si se muere, ¿no? Uno de los traumas más duros que puede vivir una persona, la muerte de un hijo. Ahora, si uno se pone a enumerar riesgos, vas a encontrar riesgos a la vuelta de cada esquina. No tenés hijos directamente. Por eso. Porque no solo no tenés hijos, no podés no salir nada. a la calle, no podés salir a trabajar. Y otra cosa es importante en esta era de que vemos la vida de todo el mundo, ¿no? A veces esta idealización de la paternidad, ¿no? Que lo ves en Instagram y uno después se mira para adentro y dice, che, vivo en un monoambiente, o sea, un poco lo que vos decías al principio de me falta esto. Y ves, bueno, esto sería, yo tengo que darle las mejores zapatillas, tengo que darle el mejor esto, lo otro, y la realidad que por ahí decís, pará, si yo no puedo ofender, ¿no? Pero decís, bueno, no pude hacer una carrera universitaria, por ahí no tengo oportunidad, y mi estatus económico va a ser empleado siempre. Y uno dice, vos podés ser feliz siendo empleado y teniendo un hijo, no hace falta darle nada a nuestros hijos, lo que necesitamos es estar, ¿no? Hay un artículo, hace un par de años salió una revista española que les decía, lo tienen todo menos sus padres. Entonces, de este lado te das cuenta que no necesariamente necesitas darle el mejor celular, las zapatillas, la marquita de ropa. Por eso digo esto de mirar y comparar, ¿no? Cuando uno, paternidad, es decir, hay algo de vos que se está dando en eso, ¿no? Hay algo decís, ese óvulo con ese espermatozoide que se unen, que fecundan una vida es tan profundo. No necesitas de la mejor zapatilla, ¿no? No necesitas de nada, necesitas de pasar ese tiempo y los que creemos en Dios que nuestras necesidades básicas van a estar suplantadas y otra vez entra en juego la iglesia, ¿no? Sí. Y en eso es verdad, no es un mito, sino una verdad que los hijos vienen con un pan debajo del brazo, de nuevo, porque Dios desea eso, la fecundidad, entonces no va a hacer que nada nos falte. Y justamente era dos cositas que me venían cuando vos hablabas. De verdad que es así, que cada uno en su situación obviamente tiene las preguntas de cómo voy a hacer, veo lo que se ve por internet, Instagram, Facebook, lo que sea, y digo, sería maravilloso, pero yo vivo así. Pero viene la provisión, viene el favor de Dios, viene lo que necesitas. Sí, la provisión en todo sentido, no solo lo material, la sabiduría. En todo sentido. Y por otro lado, ya yendo al lado del hijo, cuando vos charlas con los nenes, cuando dan testimonio de algo, lo primero, y en el 99% de los casos, lo que te dan como un gran y primer gran motivo de gratitud es
la familia que tengo. O sea, nosotros ahora de grandes nos olvidamos muchas cosas de lo que sentíamos cuando niños, ¿no? Pero lo más importante no es tanto la zapatilla de marca, la ropita PlayStation perfecta, que tengo. Exactamente, a pesar que te lo piden, Sí, porque te lo obviamente. piden, porque lo ven también. Lo primero que resaltan y agradecen en tener es la familia. Entonces, también yo como futuro papá, pensar en que de verdad para el que viene lo más importante voy a ser yo, va a ser mi esposa y yo para él. Y la circunstancia que hoy estoy atravesando, además de todo eso, de que va a ser en un plano secundario, Dios va a tener ahí el favor ahí garantizado para darme la provisión de todas las cosas, como decís, no solo material, sino también de sabiduría, ¿no? Yo el otro día venía, esto que hablas vos de las vivencias, ¿no? Porque en realidad la vida se trata de experiencias y vivencias, ¿no? Después uno se olvida si tenía este almohadón lindo o no tenía, sino que te acordás del living donde estuvimos charlando. Y venía con Vicky, mi hija, en el auto, las dos ahí, ella iba a entrenar, ¿no? Y venimos haciendo un juego, una pavada, porque yo me olvido siempre de las canciones. Entonces vamos a hacer un juego, le digo, vamos a jugar, vos cantame una canción y yo voy a intentar completar la frase. Y yo venía manejando en eso y digo, a mí nadie me quita este momento, las dos nos matábamos de la risa, no necesitábamos nada, nada. Estábamos con nuestras voces, mi mala voz, ya su sonrisa, porque digo, la sonrisa de un niño es increíble, lo sanadora que es. Yo escucho a veces reír y digo, no, nos olvidamos hasta de eso, esa sonrisa de un niño, eso que la verdad que te lo perdés, ¿sí? Y no estamos hablando de aquellos que después no pueden ser papá, ahora estamos hablando de aquellos que se sumergen y dicen, bueno, tengo miedo de ser papá, tengo miedo de ser mamá, pero vos te quedás con eso. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice, después te vas sin nada, o sea, de lo material, de lo que les das, pero ¿quién te quita ese momento, ese jugar en la arena, ese estar, aún ese llanto a la noche, ¿no? Aún ese momento que yo fui el que pude acurrucarlo, que pude abrazarlo, cuando hay momentos que uno se enoja y todo eso lo vemos, pero todas esas cosas ricas se olvidan, porque a veces uno pone todo lo malo, pero no es eso, es un todo, ¿no? Y esos momentos no los quita nadie, o sea, vos pescando con tu hijo. Sí, yo mirándolo pescar. Mirándolo pescar, El viendo pescar una con su película. maestro. Claro, viendo una peli, Sí, bueno, sí. eso sí. Ahí arriba, bueno, ya nos quedan los últimos minutos. Un tema no para que me lo respondas ahora, sino para tirarlo sobre la mesa, porque es tema para otro programa. Pero una de las expresiones más hermosas de la paternidad es la adopción, ¿no? Y el hecho de adoptar un hijo, ahí sí que suscita todo un abanico de temores, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Pero recordaban, en función de esta experiencia tan linda que cuenta Vale, ¿no? Dice la Biblia que el perfecto amor es el que echa fuera todo temor, ¿no? Y la paternidad, en cualquiera de sus expresiones, biológica o la paternidad de la adopción, es una de las expresiones más lindas, más perfectas, más hermosas del amor, ¿no? El amor filial, de un padre hacia un hijo, una madre hacia un hijo, una hija, de los hijos hacia los padres, ¿no? Si tenés que, desde tu experiencia como padre, decir 2 o 3 cosas que resuman ese amor perfecto, filial, para llenarlos de ganas a esos padres que nos están escuchando y todavía dicen, bueno, muy lindo lo que dicen, pero no termino de convencerme o no termino de superar este temor. Bueno, que puedan recibir ahora un bautismo de amor que eche fuera todo temor. A ver. No sé si es todo lo que vos estás proponiendo, pero me venía ahí un recuerdo. Nosotros, como dije antes, estuvimos 10 años desde que nos casamos hasta que Benja nació. Pero sí me acuerdo estar ya con Benja, debía tener 3 años, 4 años más o menos. Me acuerdo que volviendo a casa nosotros vivíamos lejos, vivíamos en kilómetro 42 y ahí la distancia, las direcciones no tienen que ver con tal calle y tal calle, es tal puente y tal puente, ¿no? Y nosotros bajábamos en uno de los puentes y yo muchas veces volviendo a casa me pasaba deliberadamente un puente porque en el otro puente había un pequeño centro comercial con una gran juguetería. Y yo entraba solo a la juguetería, pero ya en el viaje previo iba pensando qué iba a hacer. Iba a la juguetería y muchas veces no compraba porque era carísimo, pero sí empezaba a mirar la góndola y veía el juguete y me imaginaba la cara de Benja cuando, si yo algún día, en algún momento y alguna vez, gracias a Dios, sí pude hacerlo, le entregaba eso. Y me acuerdo
de una reunión de jóvenes donde yo compartía esto como cuál es el sentir de Dios para nosotros como hijos, ¿no? Siempre dar, buscar la plenitud de cada uno de nosotros, y nosotros lo expresamos también de un modo imperfecto, pero lo expresamos para con ellos. Y me acuerdo que después de haber compartido esta pequeña anécdota de lo que yo vivía como papá y mi deseo de darle lo mejor a mi hijo, me acuerdo que me llamó a los 2-3 días, me manda un mensajito, mejor dicho, una jovencita, ¿sí? Y me dice: ayer me dieron una noticia extraordinaria. Jamás, sí lo oraba, pero jamás lo hubiera creído que fuera posible. Inmediatamente vino el mensaje a mi cabeza y me fui al espejo del baño a ver mi cara, ¿no? A imaginarme a Dios viendo mi cara de satisfacción. Yo creo que el amor filial es eso, es poder ver en el otro toda esa plenitud, esa satisfacción, esa felicidad, ese crecimiento y saber que estamos cumpliendo este propósito que Dios nos trae, ¿no? De vivir la felicidad que Él nos quiere dar y hacer a otros felices, ¿no? Amar es dar, amar es un acto de la voluntad, es darse, y por supuesto que viene retribuido, como el principio bíblico mismo lo enuncia, ¿no? Yo voy a dar y después, por supuesto que voy a recibir esa satisfacción. Sí, ni que hablar de lo que implica el conocer el amor del Padre, ¿no? Como dice una canción de Tales Roberto: hoy soy padre y entiendo, claro, ¿no? Tal cual. Y nada se compara y nada vale más que esos momentos, ¿no? De la juguetería, de la sonrisa, de la cartita para el Día del Padre o de la Madre. Eso vale más que un desvelo, que un mal trago en los momentos que tenemos que disciplinar en amor a nuestros hijos. Y me venía el pasaje que dice: herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y herencia. Y a mí siempre me hizo ruido esa palabra, herencia. ¿Cuánto nos encantaría recibir una herencia? Herencia significa, o sea, algo inmerecido, herencia significa gratitud, herencia significa alegría, porque en realidad es un disfrute. La herencia es un regalo, o sea, es un regalo que Dios nos hace. Pero viste, yo decía herencia, porque decís, pará, esto es como un legado. El papá me está dando eso para disfrutar, y siempre me hizo como muy fuerte esa palabra herencia, ¿no? Que la herencia siempre termina siendo algo rico, algo para disfrutar, algo, bueno, así son los hijos, así que los algo animamos. Que Dios nos regala y nos lega para que lo multipliquemos, ¿no? Porque de la misma manera nosotros tenemos que dejar una herencia a esto. ¿Qué hijos le vamos a dejar al mundo y no al revés? Bueno, es un tema enorme, daría para hablarlo mucho más. Tenemos un equipo maravilloso de consejeros en la congregación, todo el ministerio también pastoral de la niñez, así que... Ernie está en Crecer, él es el director de Crecer, y bueno... nada, ahí también se ve esta realidad en lo cotidiano. Pero bueno, gracias Ernie por estar. La próxima, Salo acá sentada en el living, vamos a coordinar para que pueda estar, que tiene tanto ahí para dar, para compartir también. Bueno, miércoles que viene nos encontramos nuevamente a esta misma hora, en este mismo canal, en la Escuela de Familia. Abrazo grande, Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chau.